Lo que yo quiero presentarles en el tiempo de estudio esta mañana, de nuevo reconociendo el plan de Dios, la historia de Dios. Eso siempre nos da vida, nos da energía, nos da esperanza. Dios obrando ahora en su reino que está aquí, no en su culminación, pero ya tenemos evidencias del reino de Dios aquí. ¿Cómo pues vivimos dentro del mundo quebrantado y aún nuestras vidas quebrantadas y afectadas por el pecado? ¿Cómo vivimos? Le voy a dar solamente una sugerencia esta mañana. Y es un ejemplo de la vida de San Pablo. Y vamos a comenzar a leer al final del capítulo 20, que para mí el capítulo 20 es un capítulo de terminación de una época en la vida de Pablo y el comienzo de otra época. Está ahora en un tiempo de transición en su ministerio. Y siempre la transición en nuestras épocas de ministerio son de mucha importancia. Y son tiempos de prueba, la transición. Entonces hubo gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron al navío. Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Y como avistamos a Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. Y nos quedamos allí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Si miramos a la vida de Pablo, yo veo por lo menos 4 épocas en su ministerio. La primera época yo llamo la época de fundación soberana, que fue su nacimiento. Fue el tiempo cuando él se crió en esa vida y estudios hebreos, cuando él mismo vino a ser una persona educada y preparada los primeros 30 años, esa época. La segunda época es cuando se convirtió, después de estar persiguiendo la iglesia en esa forma tan feroz. Entonces se convirtió y hubo un cambio, una transformación enorme en su vida. No podemos comprender lo que sucedió en la vida de Pablo en esa conversión cuando vio a Cristo y oyó su voz: ¿quién eres el que tú persigues? Y entonces él pasó por lo menos 3 años en Arabia, tuvo también tiempo con los nuevos líderes. Yo digo, por lo menos 4 años en esa época de preparación, después de su conversión. Entonces entró en la tercera época, que llamamos los 3 viajes misioneros, cuando él se puso con nosotros a establecer iglesias.
Ahora, el punto de nuestra lectura es cuando él terminó de plantar iglesias y tuvo esa reunión con los ancianos en Melito. Y ahí es cuando leímos que se arrodillaron y se besaron y le dijo adiós. Y comenzó ahora unos viajes más. Esta última época, el ministerio final de Pablo, después de tener tanto éxito en abrir las iglesias y el evangelismo por todos estos pueblos en Asia Menor, 10 años de estar en cárcel, en prisión, solitario. Ahora, en este capítulo que acabamos de leer, vemos la división, terminando esa época tan grande de ministerio, entrando ahora a una época muy solitaria, de mucho sufrimiento, de mucha prueba. Aún aquí, como hemos leído, algunos de estos discípulos decían: Pablo, no vaya a Jerusalén. Y Pablo: sí, yo voy a Jerusalén. Ahora, lo que encontramos en este pasaje y en esta época, lo que yo quiero llamar una época de sufrimiento, pero una época donde él pudo soportar los sufrimientos, no solo por la vida de Cristo en él, pero también por las amistades espirituales que él había desarrollado. Si en verdad, y lo que saco de esta experiencia en la vida de Pablo es que si vamos a pasar por estas pruebas, este vidrio, donde quiera que estemos, sea en la época de nuestra vida o en el contexto de nuestro ministerio, si vamos a tener oportunidad de pasar por esas pruebas con el éxito del poder de Dios, lo haremos en comunión con otras amistades cercanas en nuestra vida. Lo que quiero preguntarle: ¿tienes amistades espirituales en tu vida con la cual puedes ser completamente abierto y poder discutir los problemas, las situaciones, las pruebas en las cuales estás cruzando y recibir de la otra persona ayuda, a veces también amonestación, y poder entonces en esa situación de relación de amistad espiritual poder encontrar entonces alivio, y más que alivio, fuerza para seguir con las pruebas? Bíblicamente lo que digo es imposible pasar por pruebas sin tener amistades espirituales profundas. Imposible. Y si no la tienes, tienes que investigar por qué no la tienes. Quiero ver de este pasaje 4 cosas. Primero, que las amistades espirituales para el líder, esas amistades espirituales son necesarias. Segundo, quiero hablar de cómo estas relaciones espirituales se desarrollan o se descubren, cómo se desarrollan, y finalmente ver que esas relaciones íntimas son eternas. Primero, estas relaciones íntimas, y por eso lo llamo amistades espirituales, son necesarias. Ahora, como hemos dicho, en esta etapa de la vida de Pablo,
todo cambia para él, todo cambia. Hasta este tiempo él tenía discípulos por todos lados, Pablo estaba dirigiendo, él estaba evangelizando en Éfeso, las 7 ciudades, iglesias fueron formadas. ¿Sabe? Siempre cuando estamos en ese tipo de ministerio, nos sentimos tan alegres y tan fortalecidos. Eso se acabó en la vida de Pablo, se terminó. En este pasaje ahora, él comienza a reconocer que necesita amistades espirituales. El apóstol Pablo, el hombre tan fuerte, necesitaba amistades espirituales. Ahora, ¿por qué se necesita? ¿Por qué? Si regresamos en el diseño de la historia bíblica al huerto de Edén, en Génesis 1 y 2, recuerdan en la creación que Dios dijo, todo es bueno, todo es bueno. Y ahí sigue creando y diciendo, es bueno, es bueno, es bueno. Pero una cosa, antes de la caída, dijo que no es bueno. ¿Se han dado cuenta? Lo que no es bueno, que el hombre esté solo. Ahora, ¿a qué se refiere? Fuimos creados de parte de Dios con la necesidad de estar interrelacionados con otros. La intención de Dios en crearnos no es de que fuésemos personas solitarias, independientes, alejados de otros. A lo contrario, fuimos creados para tener relaciones. Entonces, si te encuentras solo, en soledad, sin una amistad espiritual profunda, eso más bien sería señal de pecado en la vida. Porque lo ideal en la creación de Dios es que cada persona tuviera personas íntimas con las cuales uno pudiera conversar los dolores, las necesidades más profundas de la vida. Y si no tienes personas con las cuales puedes abrirte profundamente, yo digo, no estás viviendo de acuerdo a la imagen de Dios en la creación. Algo está impidiendo que puedas entonces tener esa relación íntima con otro. Cuando él llegó a Tiro, a la ciudad de Tiro, donde habían unos creyentes, los estudiantes del trabajo de Pablo se han dado cuenta que Pablo nunca estableció iglesia en Tiro. Y posiblemente nunca había había quedado ahí para enseñar a nadie. Y de repente llega a Tiro y aquí están entonces las amistades que vienen a trabajar y servir y amonestarle a él. ¿Y por qué es que Pablo entonces se abría con estas personas? Aún cuando vemos, estaban teniendo esa discusión con estos hermanos nuevos acerca de si fuera a Jerusalén o no. Una cosa muy profunda. ¿Te vas a entregar en las manos de que te van a perseguir o te vas a quedar fuera en el ministerio? Pero Pablo ya había encontrado entre estos hermanos personas confiables. Si uno nota en la vida de Cristo el asunto de la necesidad de tener estas personas íntimas en nuestras vidas, ya sabemos que Cristo
no solo tuvo los 12 discípulos, entre ellos habían también 3 que eran más íntimos con Jesús. Lo interesante aún en Lucas, creo que el capítulo 12, ya Cristo se estaba abriendo con sus discípulos diciendo: voy a tener un bautismo que ustedes no aún pueden apreciar, que era su muerte. Y ellos ahí con él, y él ya abriéndose de una cosa tan profunda, de que él iba a morir, y ellos no podían comprender, y aún, ¿sabe? Eran discípulos inmaduros. Si Cristo necesitaba tener amistades cercanas, profundas, con el cual se podía abrir, ¿cuánto más nosotros? En otras palabras, las amistades espirituales íntimas son necesarias para cada uno de nosotros. Ahora, paso a el segundo principio, es que estas amistades muchas veces se descubren. ¿Dónde es que encuentro una persona íntima con la cual puedo abrirme? Bueno, en primer lugar, como he dicho ya, aquí en Tiro, Pablo no conocía a estos hermanos y de repente se reunieron con él y podían hablar de las cosas más profundas. Porque cuando uno está, ¿qué es lo que compone una amistad espiritual profunda? ¿Qué es la característica de la persona con la cual yo puedo ser íntimo y poder abrirme? Aún aquí tan íntimos fueron, en el versículo 5 dice que salieron de la ciudad y se arrodillaron en la playa y oraron. Ahora, ahí vemos a esta gente arrodillados ahí en la playa diciéndole a Dios, a Pablo, orando. ¿Qué implica? La amistad espiritual no es que uno encuentre una persona que a uno le guste, ¿sabe? Más bien que sea una persona más bien de su propio temperamento, o más o menos que se lleve bien con uno, aunque eso es una cosa buena. Uno no quiere tener amistad con alguien que está peleando con uno. Pero la idea de una persona con la cual uno puede ser íntimo es que ambas personas no adoran uno al otro. No decir, este es mi amigo especial o esta es mi amiga especial. No es que uno adoren uno al otro, sino es que ambos se arrodillen delante de Dios. La amistad espiritual es buscando en la otra persona que tenga la misma pasión que yo tengo. Y si encuentro otra persona que tiene aunque no lo conozco, lo encuentro aquí por primera vez, no he tenido mucho tiempo con ellos, pero de repente ambos reconocemos que estamos adorando a Dios. Eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos llama. Enseguida nos sentimos como hermanos profundos. Ahora, yo recuerdo aquí, y lo he dicho antes, pero cuando era joven, de unos 12, 13 años aquí, con los estudiantes del seminario, habían 2 de ellos, José Bordama era uno, otro era llamado Ruiz. Y por eso me gusta caminar el plantel, porque aquí detrás de lo que era antes el dormitorio de jóvenes, el Platanal, y estos 2 estudiantes estaban trabajando en los campos de aquí, que salíamos siempre los fines de semana a Santa Clarita, y yo me iba con ellos. Pero de repente, José Bordama me dice, Allen, ¿por qué nos reunimos por la mañanita, temprano, a las 5 de la mañana, para
leer la Biblia y orar. Ahora, yo me imagino un muchacho, un joven de 12, 13 años queriendo unirse con otro ya de 10 años más que yo, de edad, para orar. Yo le dije que sí. Y allí mismo en ese paternal hicimos un ranchito con las hojas de plátano. Adentro hicimos un altar y ahí pusimos algo para arrodillarnos y veníamos, ellos me iban a la casa aquí arriba y me despertaban con un gajo que metían por la ventana. Yo me levantaba a las 5, me ponía los pantalones, corríamos acá abajo y en ese ranchito nos uníamos para leer la Biblia juntos y orar. Ahora, ¿por qué esa intimidad? No era porque eran solamente amigos buenos, no nos gustaba ir al río o jugar la pelota. Eso está bien, pero era que nos uníamos alrededor de la adoración. Ahora, la única forma que yo encuentro que hay esa intimidad es cuando uno encuentra otra persona que tiene la misma pasión que uno. Y si Cristo es el centro de nuestra pasión, y la adoración y el estudio bíblico, no la discusión teológica, eso está bien, pero lo que me nutre es leer la Biblia, sacarle los principios y de allí adorar a Dios. Y si tengo otra amistad con la cual hago esto, ya Dios me une íntimamente con esa persona. Aprendí también de mi padre y mi madre. Mi padre me dijo, siempre por la mañana se levantaban temprano para orar y leer juntos. En el matrimonio, uno puede estar en el matrimonio sin tener intimidad espiritual, porque ambos no buscan profundamente el rostro de Dios. Pero cuando los dos esposos pueden entonces decir, vamos a tener que estudiar, vamos a leer la Biblia, vamos a sacar una promesa, vamos a adorar a Dios juntos. Eso, ¿sabe? Cuando yo estoy de viaje como ahora, es muy difícil para tener mi tiempo devocional solo. Pero cuando estoy en casa, con mi esposa, eso es lo primero que hacemos cada mañana con el café y lo demás, la Biblia, ella tiene una versión, yo la otra. Y después y no leemos mucho, un párrafo solamente de sacarles principios para orar. Y oramos, ¿sabe? Uno y el otro en esa forma conversacional y oramos. Pero ¿qué nos une? No es el anillo solo del matrimonio, nos une la pasión para estar con Cristo juntos. Entonces, el centro de la amistad espiritual, la razón que a veces no tenemos amigos íntimos, es que no expresamos esa pasión. Entonces, cuando otra persona ve la pasión conmigo, creo que así pasó con José Bordame y los demás, los tres estábamos ahí por los caminos y comenzamos a hablar cosas espirituales y a orar juntos, y de repente dice, vamos a orar. Y todas las mañanas nos levantábamos a orar y a leer la Biblia. Y comenzamos a desarrollar intimidad entre ellos y yo. Y eso ahora, por supuesto, se ha trasladado a mi esposa y yo. Y entonces otros más. Pero se descubre cuando uno reconoce que la unión es para adorar. Y por eso me gusta el versículo, se arrodillaban en la orilla del mar orando. Eso fue lo que trajo la intimidad. Ahora, no solo se descubre, cuando tú encuentras una persona de ese tipo, ustedes reconocen que quieren estar con esa persona. Como he dicho, no es para las discusiones, es para adorar juntos. Y para poder entonces hablar de las situaciones personales.
de hablar de la familia, de hablar de las crisis, pero es todo con el fin de presentarlo al Señor. Y cuando encuentras a esas personas, vas a desarrollar intimidad con ellos. Pero no solo esas amistades se encuentran, debo decir también que esas amistades se hacen, se descubren cuando encuentran otra persona con la misma pasión, pero se hacen, se desarrollan por varias disciplinas. Cuando ya tienes ese tipo de persona a tu lado, ¿cómo desarrollas esa intimidad? ¿Cómo desarrollas esa vida de compañerismo espiritual? Aquí hay algunas cosas. Primero, ¿sabe? La palabra koinonía es la que significa en el Nuevo Testamento el compartir. Y siempre cuando con las amistades uno está compartiendo, digo, aún las más, yo sé con todos, pero con las personas íntimas ya uno está compartiendo abiertamente. Uno también está abierto emocionalmente. Aquí, con Pablo, este maestro tan fuerte que vemos Pablo a través de las epístolas, con él llorando, besándose, abrazándose. Otra cosa, cuando hay esas amistades, uno también se exhorta. Hay que tener la libertad para decir, mira, espérate un momentico. Lo que está pasando en tu vida, estúdialo de este punto de vista. Míralo de no para darle ya un regaño, pero ayuda a la otra persona a examinar la situación. ¿Es correcto lo que estoy pensando o está malo? Y entonces poder exhortar el uno al otro. Pero también para desarrollarla hay que entrar en las decisiones profundas de la vida. Y todos hemos tenido en nuestras épocas de ministerio que hacer decisiones muy profundas. Y una de las decisiones más profundas que yo tuve que hacer fue cuando yo pedí renunciar a la dirección de la obra de World Team. No para dejar el ministerio, pero ya la carga de dirigir la obra por 15 años me estaba completamente aplastando. Y yo recuerdo cuando Marilyn y yo comenzamos a pensar por primera vez, yo nunca había pensado en mi vida, nunca, de pedir la renuncia como director de la obra. Entonces busqué esas amistades íntimas. Ya tenía, ¿no? Y muchas veces estas no están en el mismo campo de trabajo de uno. Mucho en la misma iglesia es muy difícil tener ese tipo de amistad. Pero fuera de la iglesia local, en otras iglesias, otras amistades. Entonces yo llamé enseguida a uno de estas amistades mías, que estaba en Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos. Y esto era en el invierno, era en febrero. Y dice, ven para acá, ven de un viaje. Entonces Marilyn y yo fuimos allá donde había mucha nieve y mucho frío, pero había calefacción en las casas, un poco diferente que estos días. Y allá nos metimos y primero estuvimos con esta pareja. Ellos pasaron tiempo con nosotros, hablando, oyendo, ayudándonos a nosotros a reflexionar. Entonces nos dejaron la casa de ellos libre por 2 semanas que nosotros pasamos en oración y en estudio bíblico y después comentando con ellos.
Y llegamos a esa decisión que sí esa era la voluntad de Dios para nosotros. Y yo no sé cómo poder hacer ese tipo de decisión sin tener otra persona íntima que uno confía en ellos para involucrarnos conmigo en esa decisión. Y aquí vemos Pablo con estos discípulos, aunque él no había tenido tanto tiempo con ellos, están discutiendo la decisión si él debe ir a Jerusalén o no. Y ambos dicen que el Espíritu Santo le está guiando que no fuera uno, y Pablo decía, no, el Espíritu Santo me dice que debo ir a Jerusalén a sufrir. Y entonces están entrando en esa discusión, y cuando le dijeron a Pablo en la primera parte de este pasaje que no fuera, Pablo no se puso bravo y dijo, mira, yo soy apóstol, ustedes no me van a decir que no haga esto. Él se quedó quieto, escuchándolo. Y entonces, él les dijo más tarde, mira, el Espíritu Santo me ha dicho. Y para mí lo importante de esa decisión es el versículo 14 que no leímos. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Llegaron al consenso que cada uno tenía que hacer su decisión, pero ellos le dieron, ¿sabe?, sus ideas, y Pablo respondió con lo que él pensaba el Espíritu Santo le decía, y después dijeron al final, hágase la voluntad de Dios. Pero para mí lo bonito es el intercambio que tenían. En vez de una persona sola tratando de enfrentarse con un problema o decisión fuerte, y tratar de hacerlo a solas, sin tener el intercambio con otra persona espiritual con la cual uno pueda tener libertad para expresar su necesidad. Finalmente, el pasaje o lo que digo de estos tipos de amistades no solo son necesarias, no solo se descubren cuando encuentra otra persona con la pasión de Dios, no solo se desarrollan con utilizar todas estas acciones de los verbos recíprocos, pero estas son amistades eternas. Eternas. ¿Qué significa? Ahora, lo que vemos de aquí para adelante, Pablo diciendo adiós, ¿sabe? Llorando, abrazándose, siguiendo. Adiós, adiós, Jerusalén. Adiós, los hermanos, adiós. Y todos no queriendo verle ir, pero diciendo adiós. No hay religión en el mundo que tiene ese concepto de relaciones humanas que son eternas. Y nosotros comprendemos por el plan de Dios, la soberanía de Dios, vamos a morir, cierto, pero estas amistades las tendremos también en la eternidad. Caminaremos con estas personas en el nuevo cielo y la tierra. Tendremos esas amistades para siempre y podemos decir ya adiós, llorando porque vamos a echar de menos, pero sabiendo que son relaciones eternas, eternas. Y de nuevo nos vamos a ver. Yo recuerdo un tiempo cuando estaba allí de director de la obra en Miami, que Marielín y yo nos sentíamos bastante, teníamos intimidad en nuestras vidas, pero necesitábamos otras amistades que pudieran también ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y estábamos en esta iglesia bautista, donde una pareja recién convertida se acercó a nosotros el primer domingo que estábamos en esa iglesia. Y nos dimos cuenta que cuando hablamos, que había, ¿sabe?,
ya una cercanía espiritual. Ahora, esa pareja era totalmente diferente a nosotros. Venía de una riqueza que nosotros nunca habíamos visto. Nosotros siempre hemos sido muy sencillos, una casita muy sencilla, allá mismo en Miami, y él era un vicepresidente de un banco. Ella tenía también un negocio tremendo que daba mucha entrada. Pero entonces nos invitaron, ¿por qué no nos reunimos los martes por la noche? Solamente para leer la Biblia y adorar. Ahora, ahí está la pasión abriéndose. Sí, cómo no. Y fuimos allá a su casa. Y después dice, bueno, vamos a traer 2 o 3 más amigos. Y por fin juntaron 2 abogados, otro director de la Pepsi Cola, y ellos, y estos éramos los matrimonios nosotros. Nos reuníamos todos los martes para estudio bíblico y para orar el uno por el otro. Estábamos ahí no solo para tener buenos tiempos y de risa, de juego, pero para adorar juntos. Y eso, en el transcurso de un año, eso comenzó a crecer y una profundidad. Una familia de ellos estaba teniendo problemas de divorcio, y pudimos todos hablar al problema y ayudarles y resolver esos problemas que tenían por la gracia de Dios. Pero aún uno de ellos, uno de los abogados, más tarde se ahorcó. Era bipolar, no sé cómo lo dicen aquí, bipolar, ¿sabe? Donde tienen tiempos de mucha depresión. Y por fin salió de la medicina y la esposa lo encontró en el garaje ahorcado. No se pueden dar cuenta. En este grupo de oración y de cuidado el uno por el otro, ¿cómo podíamos cruzar con esta familia, con la viuda ahora? Su esposo que se había matado. Y así siguió con la pareja con la cual comenzamos, después se dividió, nosotros nos mudamos, pero esta otra familia, ya hace más de 30 años de cuando eso sucedió. Y esa primera familia donde la amistad espiritual se acercó y se creció y se desarrolló entre nosotros, seguimos, aunque estábamos apartados, y siempre cuando nos reuníamos, no era solamente para gozarnos de vernos, pero enseguida abríamos la Biblia, estudiar y tener un tiempo de oración. Y es lo que queríamos hacer. Y por fin yo casé a su hija y, ¿sabe? Otras cosas entramos con su familia. Y ahora mismo, este año pasado, la Universidad Bíblica de Colombia, donde estudiamos, nos honró siendo el graduado del año. Ellos tienen uno cada año que escogen. Entonces me escogieron a mí, a Pablo, a mi hermanita, a los 3 graduados de la misma universidad, como a los graduados del año, y tuvieron una celebración en septiembre allá en Carolina del Sur. Y esta familia misma, que habíamos tenido estos tiempos en Miami, vinieron a esa celebración a estar con nosotros, celebrando ese encuentro. Ahora, amistades profundas, aún aquí en la tierra, perduran y perduran en el cielo. Pero ahora mismo, en cualquier crisis que pasamos, yo puedo contar, no mucho, pero 4 o 5 personas donde profundamente yo puedo y mi esposa podemos tener intercambios espirituales. Y con ellos, yo le digo, es posible, con la gracia de Dios, atravesar cualquier problema que nos viene. Yo le pregunto, pues, ¿tienen ese tipo de amistades? Si no la tienen, comiencen a descubrirlas. Sigan entonces desarrollándolas.
y verán que están al lado suyo toda la vida. Y si mueren, estaremos juntos allá en el cielo.